Querido Padre que estás en el cielo, te pido una bendición especial sobre todos los que están escuchando este mensaje, este repaso de la lección. Gracias por mi familia, mi hijo que está detrás de las cámaras. Gracias por el privilegio de estudiar en el nombre de Jesús. Amén. Para el 3 de febrero, lección número 5 del folleto de Escuela Sabática, cantando la canción del Señor en una tierra extraña. Qué bonito es estudiar un folleto. 22 millones de adventistas, el mismo versículo, el mismo capítulo, el mismo libro, el libro de los Salmos. Hoy día, el sábado, el texto es Salmo 137:4. Ojalá tú y yo lo podamos memorizar. Y dice así: ¿hasta cuándo vamos a cantar la canción del Señor en una tierra extraña? No necesitamos profundizar en el libro de Salmos para descubrir que los salmos se pronuncian en un mundo imperfecto, uno de pecado, un mundo de mal, un mundo de sufrimiento, un mundo de muerte. La creación estable dirigida por el Señor soberano, sus leyes justas están constantemente amenazadas por el mal. A medida que el pecado corrompe el mundo cada vez más, la tierra se convierte cada vez más en una tierra extraña para el pueblo de Dios que no pertenece a esa tierra. Esta realidad crea un problema para el salmista. ¿Cómo se vive una vida de fe en una tierra extraña? ¿Cómo se vive una vida amiga en un territorio enemigo? Como ya hemos visto, los salmistas reconocen el gobierno y el poder soberano de Dios. Reconocen sus juicios que son justos. Saben que Dios es el refugio eterno e infalible y saben que Dios es la ayuda en tiempos de problemas. Por esta razón, los salmistas a veces están perplejos. ¿Y quién no estaría perplejo? La aparente ausencia de Dios y el florecimiento del mal frente al Señor bueno y soberano. La naturaleza paradójica de los salmos como oraciones se demuestra en la respuesta de los salmistas al aparente silencio de Dios. En otras palabras, los salmistas responden a la ausencia percibida de Dios, así como a la presencia de nuestro Señor Jesús. El domingo el texto es Salmo 79. ¿Cuánto tiempo, Señor? ¿O hasta cuándo, Señor, estarás enfadado para siempre? ¿Tus celos arderán como el fuego? ¿Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan? Derrama, le está pidiendo el salmista, derrama tu ira. Los días del mal, al igual que hoy, el mismo principio existe en ese entonces. Nuestros pecados, nuestros retrocesos, nuestros males, nuestras vicisitudes, nuestras tribulaciones, nuestra tragedia, pueden todo atraer discérdito no solo a nosotros mismos, sino, peor aún, al Dios cuyo nombre profesamos. Nuestras acciones equivocadas también pueden tener efectos espirituales perjudiciales en nuestro testimonio y misión. ¿Cuántas personas han sido apagadas a nuestra fe por las acciones de aquellos que profesan el nombre de Cristo? El honor de Dios, el honor de Cristo, está involucrado en la perfección del carácter del pueblo. ¿Cómo entiendes esta importante verdad y lo que debería significar en tu propia vida? Apóyate en el Señor, que sea sobre el Señor. Ahora yo te pregunto, este texto, que es una imprecación, un texto imprecatorio, está hablando de derrama tu ira sobre la... Piensa bien lo que está hablando el salmista. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. En otras palabras, destruye a mis enemigos. Destruye a mi jefe que me está queriendo correr. Destruye a los que están tratando de destruirme. Mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Darle un puñetazo a tu esposa en la cara o orar al Señor y decirle, por favor, reprende a esa persona que me está acosando? Por eso los salmos son extraordinarios, porque te permiten aprender cómo orar, cómo clamar, cómo llorar ante Dios y decirle todo lo que está pasando en tu mente. Salmo 107:18 es el día lunes. Enfermos y débiles, incapaces de soportar la vista de la comida, nos acercamos a las puertas de la muerte.
Entonces gritamos, Señor, ayúdanos, rescátanos. Y lo hizo. Dios dijo las palabras, sé sanado, y fuimos sanados. Estaba en la puerta de la muerte, en el umbral de la tumba. El salmista recuerda las maravillas, la bondad amorosa, recuerda la fidelidad, recuerda la justicia de Dios. A pesar de su sensación de ser afectado por Dios, el salmista se aferra a Dios. Aunque sufre, no niega el amor de Dios y sabe que Dios es la única salvación. Estas apelaciones muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento, sino también tiene un conocimiento íntimo de la gracia de Dios y que los dos no necesariamente se excluyen entre sí. En resumen, tanto el permiso del sufrimiento por parte de Dios como la liberación son demostraciones de su soberanía. Saber que Dios tiene el control inspira esperanza. Cuando leemos Salmos 88 a la luz del sufrimiento de Cristo, nos asombra las profundidades de su amor. En Él, que Él estaba dispuesto a pasar por la puerta de la muerte por el bien de la humanidad. Piensa en Jesús en la cruz y en lo que sufrió a causa de nuestro pecado. ¿Cómo debería ser esa realidad? Que Dios en Cristo sufrió incluso peor que cualquiera de nosotros. ¿Cómo podría esto ayudarnos a mantener la fe incluso en medio de tiempos de sufrimiento y de prueba? Salmo 102, el martes, soy como un pelícano. Soy como un pelícano en el desierto. Soy como un búho del desierto. Me quedo despierto y soy como un gorrión solo en la encimera. Si creía que el pelícano perforaba su propio pecho con su pico y alimentaba a sus crías de su sangre, y hay muchos pelícanos que hacen eso, cuando no tienen qué comer para sus bebés, se hincan el pecho y sale la sangre. Se convierte así en un símbolo de que Cristo se sacrificaba a sí mismo por el hombre, y debido a esto se representó con frecuencia en el arte cristiano. La mención del desierto resalta la sensación del aislamiento de Dios. Un pájaro herido, un pecho lastimado, solo en una casa, está fuera de su nido, su lugar de descanso. Y el salmista le grita a Dios, desde las profundidades, como si estuviera envuelto por aguas poderosas y se hundiera en una agua profunda. Estas imágenes representan una situación opresiva de la que no hay escapatoria, excepto por la intervención divina. ¿Cómo responde el salmista a la aparente ausencia de Dios? Es notable que los salmistas decidan no guardar silencio ante el silencio de Dios. Los salmistas creen inquebrantablemente en la oración, porque la oración está dirigida al Dios vivo y misericordioso. Dios todavía está allí, incluso cuando aparentemente está ausente. Él sigue siendo el mismo Dios que los escuchó en el pasado, y por lo tanto confían en Él los que escuchan ahora. Las ocasiones del silencio de Dios hacen que los salmistas se examinen a sí mismos y busquen a Dios, pero con confesión y peticiones humildes. Saben que Dios no permanecerá en silencio para siempre. Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe contener, independientemente de las circunstancias de la vida. ¿Qué podemos aprender de las respuestas de los salmistas al aparente silencio de Dios? ¿Cómo respondes a los momentos en los que Dios parece en silencio? ¿Cuál es lo que sostiene tu fe? No olvides el pelícano. Miércoles 27, Salmo 77, versículo 3. Cuando recuerdo a Dios, gimo. Cuando recuerdo a Dios, lloro. Cuando recuerdo a Dios, clamo. Recordar a Dios parece intensificar la angustia. Cuando recuerdo a Dios, gimo, intensifica. El amá hebreo, gemido, a menudo representa el rugido de las aguas furiosas. Cuando recuerdo a Dios, rugen las aguas de mi mente. Cuando recuerdo a Dios, se trastorna las aguas furiosas de mi corazón. Del mismo modo, todo el ser del salmista está en un estado intenso de malestar. ¿Cómo puede recordar a Dios producir sentimientos tan fuertes de angustia? Una serie de preguntas preocupantes revelan la causa de la angustia. ¿Ha cambiado Dios? ¿Puede Dios traicionar su pacto? El salmista también se da cuenta de que no se conocían tus pasos.
reconociendo la guía de Dios incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia para los ojos humanos, el salmista reconoce que Dios es simultáneamente revelado y simultáneamente oculto, por lo que ofrece alabanza a los caminos misteriosos y también a los soberanos caminos de Dios. Piensa en tiempos pasados en lo que el Señor trabajó en tu vida. ¿Cómo puede esa verdad ayudarte a lidiar con lo que sea que estés enfrentando ahora? Jueves, Salmo 73. Qué bueno es el Dios de Israel. Me gusta este texto. Qué bueno es el Dios de Israel para aquellos que son erguidos de corazón. Porque incluso estas situaciones que no he visto se convirtieron en buenas. Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos de qué orar, cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para las palabras. Y el que busca corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque el Espíritu Santo intercede por los santos según la voluntad de Dios. Y sabemos que aquellos que aman a Dios, me gusta este versículo, es el versículo favorito de mi esposa, todas las cosas que trabajan juntas para el bien, para aquellos que son llamados según su propósito, porque su bondad y amabilidad se ven a través de su pueblo. Termino con la historia de Job. Job vivía en un país llamado Uz. La Biblia dice hombre perfecto, hombre santo, hombre puro, hombre sin pecado. Tenía una gran cantidad de ganado, Job, y eran miles. Era el hombre más rico de la tierra. Era el Jeff Bezos de la humanidad. Era el hombre creador del Tesla de todo el mundo, el hombre más rico de su tiempo. Tuvo 3 hijas, 7 hombres y 3 mujeres, 10 en total, e incluso muchos sirvientes. Job era considerado un hombre rico. Job tiene un nombre divino. Job hace cosas que agradan a Dios. Job ora. Job sacrifica regularmente. Job le pide a Dios que lo bendiga y lo perdone por sus pecados. Hombre perfecto, hombre santo. Job construye altares. Job hace ofrendas. Cuando los hijos de Job crecen, tienen grandes fiestas. Y la mañana después de cada fiesta, Job coloca ofrendas en el altar por si acaso los hijos hayan pecado. Cuando los hijos de Job crecen, tienen grandes fiestas y Job coloca ofrendas en el altar por todos sus hijos. Satanás sabe que Dios ama a Job y que Job ama a Dios más que cualquier otra cosa. Dios bendice a Job con muchos amigos. Dios bendice a Job con mucha riqueza. Dios bendice a Job con mucha felicidad. A Satanás no le gusta eso. Así que un día se queja y Satanás dice: Job solo te sirve de balde. Lo estás bendiciendo y por eso te sirve. Job tiene muchos problemas y el día que los tenga se va a alejar de ti, oh Dios. A pesar de que Dios sabía que Satanás estaba equivocado, permite que Satanás enviara a Job muchos problemas. Y eso es justo lo que pasó. Los problemas de Job comenzaron mientras los hijos de Job tienen un festín. Un mensajero le trae malas noticias a Job. El mensajero le dice a Job: la gente que viene y roba todos sus burros, han robado todos tus bueyes, han matado todos los sobrevivientes. Él fue el único que se escapó. Y en ese momento otro sirviente viene a contarle a Job algunas malas noticias que son peores a las primeras. Un rayo ha matado a tus ovejas. Un rayo ha matado a tus sirvientes. Apenas se escapó también. Yo soy el que te tengo las noticias malas. Llega otro sirviente que le dice a Job: tengo mucho más malas noticias. Otras personas robaron tus camellos. Otras personas mataron a tus sirvientes. Luego viene otro sirviente y le dice a Job: hay un gran viento que sopla sobre la casa en la que están tus hijos.
Y ahora ese viento ha matado a todos tus hijos y todos han muerto. 10 hijos muertos. Ahora yo te pregunto, si tú tuvieses 10 hijos, ¿te gustaría recibir otros 10? No. Tú preferirías quedarte con los primeros 10. Ningún otros 10, ningún otro grupo de personas va a sustituir a tus hijos originales. Pero así es la historia. Todos han muerto. Como te puedes imaginar, Job está muy molesto con estas malas noticias. Se rasga la ropa, cae sobre su cara. A pesar de que está molesto, nunca se aleja de Dios. Satanás piensa que se va a alejar de Dios, pero no lo hace. Estas cosas malas no hacen más que se aleje de Dios, no se aleja de Dios. Y Satanás hace la vida imposible y miserable para Job. Satanás piensa que si la vida aún es más difícil para Job, lo va a hacer. Seguramente alejarte de Dios. Y Job se va a alejar según Satanás. Cuando Job vive, la gente creía que las cosas malas le suceden a la gente porque Dios los estaba castigando por sus pecados. Pero Satanás piensa que Job también lo va a hacer eso. Y también va a pensar igual. Y también va a creer eso. Causa que las llagas feas entren en su cuerpo, por todo su cuerpo, así como en la foto. Todos están horrorizados, incluida su esposa. Incluso le dice a Job, maldice a Dios y muérete. Y Job tiene 3 amigos que vienen a ayudarlo a sentirse mejor. Incluso ellos piensan que Job había hecho algo mal, algún pecado, y piensan que Dios estaba castigando a Job. Entonces un día, Dios habla a Job. Dios le dice a Job, ¿por qué estás molesto? ¿Dónde estuviste tú el día que yo estaba creando este mundo? ¿Por qué te molestas? Con tus 3 amigos están equivocados. Job, tú no has hecho nada malo. Job, no estás siendo castigado por mí. Y Dios comienza a bendecir a Job de nuevo. Sus llagas fueron curadas. Se hizo más rico de lo que era antes. Y de hecho pronto tuvo el doble. Dios le dio más niños. Dios le dio más niñas. Dios le dio más siervos. Dios le dio más animales. Incluso cuando los tiempos eran malos, Job confiaba en Dios. Y ese es el propósito de la lección. En las buenas, alaba el nombre de Dios. En las malas, alaba el nombre de Dios. Si te va bien porque te va bien, alaba el nombre de Dios. Y si te va mal porque te va mal, alaba el nombre de Dios, porque Dios es bueno.